Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y el programa de hoy vamos a estar hablando de los dones del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando de los dones del Espíritu Santo porque hace tiempo que estaba diciendo que voy a tener un programa así, pero no ha podido tenerlo. Y hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu. En Efesios capítulo 4 vemos, vamos yendo para el versículo 7 adelante, versículo 7 hasta el 13, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Los dones del Espíritu se llama el don de Cristo también. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto llevó cautividad la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió él mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Y él mismo constituyó a unos pastores, a apóstoles, unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para obra de ministerio, para edificar del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe, de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la piedad de Cristo. Ok, vamos a hablar de los dones del Espíritu. Hoy en día hay muchas gentes que no creen que estos dones están en efecto para ahora, como vamos a decir el don de lengua, el don de interpretación de lengua, el don de profecías, hay gente, el don de sanidades, el don de milagros. Hay gente que dice que estos dones no es para ahora. Un ejemplo, vamos a decir John MacArthur, dice que es un buen hombre de estudio, comentarios y todas estas cosas, y yo tengo algunos de sus comentarios y es edificante en muchas cosas, pero él no cree en los dones espirituales como es algo de ahora. Hay que algunos son de ahora, menos muchos que no son, como el don de profecía, don de lenguas, interpretación de lengua y de milagros y de sanidades. No te voy a decir algo, hermanos, estos dones todavía están en efecto. Algunos que durante la historia de la iglesia creían en los dones, sea Martín Lutero. Martín Lutero dijo acerca de Marcos 16, él dijo que cuando se levanta falso maestro y falsa enseñanza, es necesario que la iglesia se levante y use estos dones. Y aparte de Martin Lutero, también John Wesley era bien creyente, el fundador de los Methodistas, era bien creyente de los dones espirituales. Y O.G. Fox, el fundador de los Quakers, también era un creyente de los dones espirituales. Y vamos a estar hablando hoy de los dones espirituales. Y si ustedes notan, en Efesios capítulo 4, vamos primeramente a hablar qué son dones. Hay mucha gente, antes de notar lo que vamos a mirar, hay mucha gente que confunde los dones con los talentos. Un talento tú lo tienes cuando tú naces, tú eres nacido con un talento, Dios te da un talento cuando tú naces. Pero cuando tú vienes a Cristo y recibes a Cristo como tu Salvador, Dios te va a dar un don. Puede ser el don de misericordia, puede ser el don de... Vamos a estar hablando y testificar qué clase de dones, qué significa en este programa. Puede ser que nosotros vaya a hacer unos cuantos más programas después de esto, hablando más profundo de esto. Me notaron en el capítulo 4 que dice, versículo 8 dice, subiendo a lo alto llevó cautividad a la cautividad y dio dones a los hombres. Era necesario que Jesucristo ascendía para el cielo y después de su resurrección se quedó 40 días con sus discípulos enseñando. Jesucristo resucitó en la fiesta de
de primeros frutos. Por eso dijimos en 1 Corintios que Jesucristo es nuestros frutos, primer fruto. Jesucristo resucitó en la fiesta de primer fruto en un domingo, y Jesucristo estuvo con los discípulos 40 días, y pues se ascendió para arriba, y pues dijo que esperaba con la promesa que iba a venir, y la promesa vino 10 días después, en el día de Pentecostés. Menos era necesario que Jesucristo subiera para arriba, para entonces el Espíritu Santo venir. Y cuando el Espíritu Santo iba a venir, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo iba a venir con dones. Leemos en Juan capítulo 14, versículo 28, Jesucristo dice, habéis oído que yo os dicho, voy y vengo a vosotros. Y si me amáis, os habéis regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor y es que yo. El Padre estaba arriba, Jesucristo estaba abajo, Jesucristo estaba hecho de carne, el Padre no había hecho en forma humana. Jesucristo estaba limitado en la tierra, el Padre no es limitado. Menos cuando Jesucristo descendió para arriba, Jesucristo ahora tiene poder. Toda autoridad fue dada a él, conforme a Mateo 28. Dice la Biblia, Jesucristo dice, es necesario ir para arriba. Pero ¿por qué razón era necesario Jesucristo ir para arriba? Una cosa era necesario para nosotros recibir los dones espirituales. Hechos capítulo 1 nos dice, mira lo que Jesucristo dice, Hechos capítulo 1, versículo 8 hasta 11. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seas testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habéis dicho estas cosas, viéndolo, ellos fue asado y recibido en una nube que le ocultó en sus ojos. Cuando Jesucristo dijo esta cosa, que era necesario ellos esperar por el Espíritu Santo, Jesucristo fue asado para el cielo, ascendió para el cielo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que ese iba, he aquí se pusieron junto de ellos dos varones con vestidura blanca, esos eran ángeles. Pero la cosa es importante que tú sepas que Jesucristo profetizó acerca del Espíritu Santo que iba a venir. Jesucristo habló del Espíritu Santo como iba a venir. Hay mucha gente que dice, Jesucristo habló, o los musulmanes dicen, Jesucristo habló que iba a venir el profeta Mohammed. El profeta Mohammed, Jesucristo nunca habló de ningún profeta Mohammed. Jesucristo acerca que el profeta Mohammed, Jesucristo habló, cuando Jesucristo habla de los falsos profetas, ese se incluye el profeta Mohammed. Pero la cosa es, Jesucristo sí habló del Espíritu Santo. Jesucristo testificó que el Espíritu Santo iba a venir. Y cuando el Espíritu Santo vino para dar dones a la iglesia. Los dones del Espíritu Santo vienen de Jesucristo descender para arriba. Porque si Jesucristo descendió para arriba, entonces vino los dones del Espíritu Santo. Vino el otro Consolador para estar en nosotros. Y yo rogaré al Padre, cuando Jesucristo dice en Juan 14, 16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, porque vosotros lo conocéis, porque morará con vosotros y está en vosotros. No dejáis huérfanos, vendrá a vosotros. Jesucristo viene a nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. Pero quiero que ustedes noten bien rápido que como Jesucristo tenía a alguien para preparar su venida, como Juan Bautista preparó el camino para Jesucristo, Dios en la carne, manifestado en la carne. También Jesucristo preparó el camino para el Espíritu Santo. Muchos de nosotros miramos la profecía acerca de que Jesucristo va a venir, y es importante mirar y tener una cristología que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se trata todo de Cristo. Es importante que el cristiano pensar esto. Pero también la Biblia habla de la venida del Espíritu Santo.
vamos a decir, el Salmo 6:8, versículo 18, habla de que Jesucristo subió para arriba a cautividad y dio dones a los hombres. El Proverbios 1, versículo 23, habla de Dios da su espíritu. Isaías 32, versículo 15. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 39, 29. Joel 2, 28, versículo 28. Y Hageo 2, versículo 9. Todos estos profecías se trata acerca del Espíritu Santo y su venida. Vamos a hablar ahora mencionar algunos de esos dones. Hay la posición de apóstol, la posición de profeta, que son dones también. Bueno, yo no creo que los apóstoles son para ahora, te lo digo después. Hay de milagros, hay de sanidades, hay de lengua, interpretación de lengua, evangelista, pastor. A veces en Efesios 4:11 habla de pastor maestro. Entonces, cada pastor debe ser un maestro. Hay de servimiento, hay de ser maestro también. No todos maestros son pastores, menos si un pastor debe ser maestro. Hay el don de fe, fe para mover montañas, una fe que se pone por encima de toda, distinción de espíritu, de enseñar misericordia, el don de dar es un don, de ser líder. Hay palabra de sabiduría y hay palabra de ciencia. Esos son como 18, son 18 dones que Dios tiene para la iglesia, y casi todos son efectos ahora, menos de apóstol. Ahora, seguimos. Podemos ver acerca de los dones que nos enseña 1 Corintios 12 hasta el 14 habla de los dones. Efesios capítulo 4 habla de los dones. Y Romanos 12, todos esos 3 capítulos se trata de los dones. La razón que Dios te va a dar dones espirituales es porque tú tienes fe. Y esta fe que tú viniste a tener en Cristo Jesús, no piense que esta fe es una fe que tú mismo, en tu misma decirte, yo voy a tener fe en Cristo como mi Salvador, como mi Señor, y Dios me va a dar esos dones. No, esta fe no vino de ti. Esta fe también fue un don de Dios. Y si leemos en Romanos 12, versículo 3, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otra palabra, tú tienes fe en Cristo y tú tienes estos dones, y si no tienes esos dones, y no sabes que tú tienes esos dones, siga oyendo este estudio y puede ser que te des cuenta que don Dios te ha puesto. Tú tienes ese don o estos dones por razón que Dios te dio fe para tenerlo. Y Dios reparte esos dones conforme a la fe que repartió a ti para tener. Es por causa de fe que vienen estos dones. Y también es importante notar 1 Corintios 12, 11, que dice que el Espíritu Santo da estos dones como Él quiere. Como Él quiere, no es como tú quieres. En otra palabra, hay gente que Dios no va a dar ciertos dones. El Espíritu Santo, por más que tú ores, la Biblia dice que es bueno orar por los dones, que don que tú quieres y importante. Y si Dios no quiere darse a ti este don, no va a tener. El Espíritu Santo es que reparte los dones como Él quiere. 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno particular como Él quiere. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza activa. El Espíritu Santo como Él quiere, como Él quiere repartir a ti el don es repartido. Antes de nosotros seguir este estudio, es importante saber que
que no nada más esos dones son regados de Dios, no nada más el don de fe, de tener fe para creer en un don de Dios, pero también arrepentirse. En Hechos 11, versículo 18, nos dice a nosotros que aún arrepentimiento es un don de Dios, porque la humanidad en sí misma no se puede arrepentir de pecado, a menos que Dios nos dé ese arrepentimiento. Dice la Biblia en Hechos 11, versículo 18, eso no es un don del Espíritu Santo. En otras palabras, no hay el don de arrepentimiento como los 18 dones, menos sí es un regalo de Dios. Vamos a decir un don por la razón que don significa regalo, pero no está incluyendo entre los dones del Espíritu. Dice la Biblia, entonces oír estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entienda, Dios ha dado. Entonces, para todo lo que nosotros tenemos es dado por Dios. Y si tú te arrepientes, es dado por Dios. Y si tú tienes fe en Cristo, es dado por Dios. Por esa razón dice la Biblia que estamos salvos por gracia, por medio de fe, y no de nosotros mismos. La fe no viene de ti, viene de Dios también. Y el arrepentimiento también, para cuando tú te arrepientes de pecado y vienes a Cristo. Ahora, vamos a seguir el mismo estudio. Yo creo que ustedes que noten que la fe y el arrepentimiento es también un regalo. Ahí necesitamos separar algo bien rápido antes de seguir en este estudio. En Efesios capítulo 1 habla de bendiciones espirituales. Y dice que el cristiano está bendecido con todo bendiciones espirituales. Eso es una diferencia de los dones. No es dones. Las bendiciones espirituales no son dones de espíritu. Bendiciones espirituales son Dios, cosas que Dios te da, como somos adoptados, estando redimidos, estamos cogidos antes de la fundación del mundo. Esas son bendiciones espirituales. Esos no son dones espirituales. Una diferencia, hay gente que lo confunde. Estamos justificados, vamos a ser santificados, vamos a ser glorificados completamente. El cristiano ya es santo, pero está siendo santificado en el proceso. Ok, ahora vamos a seguir hablando de los dones. Quiero irnos a uno de los... empezar a hablar acerca de estos dones. El don de apóstol, la posición de apóstol, se consigue en 1 Corintios 12, versículo 28 y en Efesios 4, 11. Y dice ahí, habla del apóstol. Los apóstoles que estoy hablando, apóstol significa uno que es enviado. Y la palabra para dones es la palabra carisma. Quiero decir esto, la palabra de dones es la palabra carisma, que ahí está la palabra cari, que significa gozo, y también la palabra cariz, que significa gracia, en la palabra carisma. Entonces Dios se da gozo y da por la gracia de Dios que tú tienes estos dones, y si tú eres cristiano. Apóstol, ¿qué es un apóstol? Apóstol es uno que es enviado por Dios. Pero el apóstol no termina por ser apóstol nada más. Eso no nada más los 12 apóstoles, no termina ahí. Había otras gentes en la Biblia que se llama apóstol. En Hechos capítulo 14 vemos Pablo llamado apóstol. En Filipenses 2:25 vemos Efratito. En Filipenses 2, versículo 25, cuando la palabra dice mensajero, esto es apóstol. Todo ello era apóstol. Los pastores era primero en la lista, vemos en 1 Corintios 12, versículo 28 y en Efesios 4, versículo 11. Los apóstoles era la fundación de la iglesia, era lo que fundado la iglesia y era lo que Dios usó para edificar la iglesia. Cuando ellos fundaban sobre Cristo. En otras palabras, el apóstol no fundaba sobre sí mismo. El apóstol hacía su fundación en Cristo. En medio de ellos y los profetas era la fundación que Dios usó para la señal de Cristo.
El apóstol era uno que vio a Cristo, Para ser apóstol tú necesitas ver a Cristo. Esto se ve en 1 Corintios 9, versículos 1 y 2. El apóstol tenía señales, maravillas y milagros. Hacía, 2 Corintios 12 nos da un retrato de acerca del apóstol. 1 Corintios 12 dice Pablo: con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Un apóstol viene señales, prodigios, milagros. Un apóstol era uno que vio a Jesucristo cara a cara. Pablo llegó a ver a Cristo cara a cara cuando estaba persiguiendo la iglesia, y Dios se reveló y él vio la cara de Cristo y tuvo ciego 3 días. Y en muchas ocasiones enseña hechos que había visto a Cristo, que Cristo se reveló a él. Por eso él podía ser llamado apóstol. Yo no creo que los apóstoles son ahora, porque dice la Biblia que cuando vemos a Cristo vamos a ser como Cristo, vamos a tener un cuerpo glorificado. Y de todas las personas que yo he visto que se llama apóstoles, ninguno de ellos tiene un cuerpo glorificado. Todos ellos que yo sepa, está viviendo haciendo disparate con la iglesia, está cogiendo los chavos a los pobres hermanos, está haciendo los hermanos que den algo llamado la primicia, que cual, esto está en el Antiguo Testamento, pero en ningún lado está en el Nuevo Testamento. Está cortándose con las mujeres de los hermanos, está haciendo muchas cosas y se llama apóstol, quiere tener ese nombre como apóstol. Los apóstoles era algo del primer siglo, y después del primer siglo, en ningún lado vemos, en la historia de la iglesia, vemos que ninguno de los padres antiguos, cuando digo padres antiguos, digo que los líderes de la iglesia de antigua, ninguno se llamaba apóstol. Los apóstoles llegó de ese puesto, llegó de ser no más. Ok, y pues entonces vemos el profeta. Esto está en Romanos 12:6, 1 Corintios 12:10, 1 Corintios 14, versículo 1 hasta 40 y Efesios 4:11. El profeta es alguien que puede decir el futuro de parte de Dios. No es un espiritista. El espiritista usa demonios y espíritus, que ellos dicen que son espíritus, pero son demonios, para dirigir el futuro. El profeta, Dios mismo le habla a él o a ella, y él o ella puede decir lo que va a venir. Y el profeta, cuando habla, debe ser correcto. El profeta nunca dice una mentira cuando es profecías. No estoy diciendo que nunca miente en su vida, menos cuando dice, Dios dice tal y tal cosa, esta cosa necesita pasar. La profecía del profeta debe tener cumplimiento. Deuteronomio 18, versículo 15 hasta 22, nos enseña. El profeta debe tener la doctrina correcta. Debe creer que Jesucristo es Dios. Y si un profeta dice que Jesucristo no es Dios, ese no es profeta. Eso es un falso profeta. Y necesitamos cuidarnos de esto. Deuteronomio 13, versículo 1 hasta 3 dice, cuidado de gentes que dice que son profetas, menos te saca fuera del camino de Dios para creer en otros dioses y otras creencias. En Primera de Juan nos dice a nosotros, Primera de Juan, la carta de Juan nos dice a nosotros, Primera de Juan 4, versículo 1 hasta 3, dice que todo espíritu, habla acerca de todo espíritu que no cree que Cristo vino en carne, es espíritu de anticristo. ¿Y qué significa que Cristo vino en carne? Vaya para Juan, a carta de Juan 1, versículo 1 y 3 y versículo 14, que Dios vino en carne. Eso significa que Cristo vino en carne. Entonces, para ser un profeta de Dios, necesita creer que Cristo vino en carne, que Dios vino en carne humana. Y esta cosa es que ahí sí se sabe y si es un profeta de Dios o no es profeta de Dios. La Biblia dice que este don es un don importante y dice a nosotros que no menosprecie
el don de profecías. Pero también nos dice a nosotros que debemos estar cuidado y examinar todo. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5, versículos 20 hasta 22. Dice, no menosprecies a las profecías, examina todo, retén lo bueno, abstenernos de toda experiencia de mal. En otra palabra, cuando alguien te profetiza, averigua y si es de Dios. ¿Cómo tú puedes averiguar si es de Dios? Y si habla algo que no está en la Biblia, y si dice algo que no está en esta palabra es la palabra de Dios. Y si dice algo y si te profetiza algo que no es bíblico. Había una ocasión una mujer que profetizó a otra mujer y le dijo a esta mujer, así dice Dios, que este hombre es para ti, este hombre es para ti, este hombre es para ti, Dios te va a dar este hombre. Y terminó siendo que este hombre era casado. Entonces, Dios no te va a decir algo que es fuera de su palabra. Dios no te va a decir que cometa adulterio, o cometa fornicación, o que robe algo. Dios no te va a decir esto. Un hombre casado no es para ti. Eso lo puedo decir cualquier hombre que tenga entendimiento en la palabra. Esos son falsos profetas y estamos cuidando de esto. Como dije, cuando un profeta profetice, 100% de las veces va a salir lo que diga. Hay profecías que sí, hay cosas que, y si la persona se arrepiente, no pasa la maldición que iba a pasar, como vemos en Nínive y con Jonás. No hay ocasiones que sí va a pasar porque está determinado por Dios. Ok, ahora, como sea, necesita haber 100% de cumplimiento en lo que es, aunque el hombre profetiza. Ok, hay dones de sanidades. Eso se consigue en 1 Corintios 12, 9, versículo 9, versículo 28 y versículo 30. Es el don de orar por la gente y la gente sale sano. Dones de sanidades. Don de sanidades. Ahora, hay el don de milagros. 1 Corintios 12, versículo 28. Ahora, ese don de milagros es diferente al de sanidades. Don de milagros, vamos a ver un ejemplo. Una ocasión, Jesucristo, dos ocasiones pasó en la Biblia, que Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Esos son milagros. Cuando Jesucristo maldició la higuera y se secó, eso fue un milagro. Cuando Jesucristo paró la tormenta y el tempestad se paró, eso fue un milagro. Cuando Jesucristo caminó en la agua, eso fue un milagro. Eso es dones de milagros. Y hay ocasiones que estos dones ha pasado a la gente. Hay el don de lengua. 1 Corintios 12, versículo 10. Eso es hablar un lenguaje que no es conocido. Hay dos clases de lengua. Hay lenguas que son lenguas que tú estás hablando en lenguas que son para que otra persona de otro lenguaje te puede entender lo que tú dices. Y hay el don de lengua que son lenguas angelicales que los ángeles pueden entender. Y es el lenguaje que está en el cielo. Una se consigue en 1 Corintios 13. Y donde Pablo dice, y si yo tuviera lenguas de angelicales. Y otra se consigue en 1 Corintios 12, 10. Y pues entonces en Hechos capítulo 2 vemos de las lenguas de las naciones. Son las diferentes don de lengua que donde de ángeles. Esta lengua se puede usar para orar, se puede usar para profetizar. Bueno, hay también la interpretación de lengua. El que tiene el don de lengua debe pedir por interpretación de lengua. 1 Corintios 12, 10 habla de interpretación de lengua. Eso quiere decir, y si alguien habla de lengua, yo puedo interpretar, puedo decir que esa persona está diciendo, y puedo dar mensaje a la gente. La Biblia dice en la iglesia, y si no hay intérprete, que la persona se calle y que hable en lengua para sí mismo, en su casa. Hay en la posición de evangelista.
Efesios 4:11. Evangelista del Nuevo Testamento. El evangelista del Nuevo Testamento era un misionero. Era uno que viajaba predicando, edificando iglesia y yéndose y moviéndose. Este era evangelista del Nuevo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento, ese evangelista. No es esto evangelista como Billy Graham, Billy Sunday y cosas así. Era misionero cuando habla de evangelista. Tiene la palabra evangelismo, de evangelizar. Ok, ahora, de evangelismo. Ok, ahora, ahí el pastor, Efesios 4, versículo 11, ahí la posición del pastor. El pastor es llamado para presentar la oveja. Presentar significa enseñar la oveja. Cada pastor debe ser maestro. Y el pastor, 100% de las veces, es un hombre. Porque en 1 Timoteo capítulo 3 dice que el obispo, que significa el pastor, debe ser marido de una mujer. Y una mujer no puede ser marido de una mujer. Es imposible. Entonces el pastor debe ser hombre. Eso da Dios a los hombres. Y cuando digo hombre, digo hombre. No digo hombre y mujer en esta ocasión. Hay el don de servimiento, de civil. Eso se consigue en Romanos 12, versículo 7, 1 Corintios 12, versículo 28, Efesios 4, versículo 12. Ese es de civil. Hay mucha gente que va a la iglesia y dice, pastor, yo tengo deseo para limpiar la iglesia. Y son gente que tiene el don ese de limpiar la iglesia, de ayudar a los hermanos, cualquier cosa que tiene necesidad de limpieza o de cocinar o ayudar en cualquier cosa. Ese es el don de servir, eso es dado de Dios. Tú nada más puedes servir a los cristianos y si tú tienes ese don. Hay el don de maestro. Hay ocasiones que cada pastor debe tener este don de maestro. No todos maestros son pastores, pero todo pastor debe ser maestro. En otras palabras, no todos maestros son pastores, pero todo pastor debe ser maestro. Esto se consigue en Romanos 12, versículo 7, 1 Corintios 12, versículo 28, Efesios 4, versículo 11. Hay fe. Hay el don de fe. Esta fe es diferencia a la fe que tú vienes a Cristo y crees. Esta es una fe que mueve montaña, que no duda. No puede pasar, pase lo que pase, esta persona tiene una fe que nada puede mover esa fe. Hay el don de exhortación. Hay ocasiones en nuestra vida que necesitamos a alguien que nos exhorte. Por la razón que siempre hay un cristiano que cae en un pecado y se siente bajo y necesita a alguien que le dé una palabra para que se levante. Y se siente bien bajo y dice, ay, ya Dios me dejó de usar y ya yo no puedo seguir este camino. Y a veces uno necesita una persona que nos exhorte, que nos dé una exhortación. Y eso es lo que hace el que tiene ese don de exhortación. Eso se consigue en Romanos 12, versículo 8. Hay discernimiento de espíritu. Ese don se trata acerca que estas personas que tienen discernimiento de espíritu sabe y si alguien es cristiano o no. Hay gente que viene dentro de la iglesia y se hace que son cristianos y no son. Pero la persona que tiene discernimiento del espíritu sabe y si esa persona es un cristiano o no. Esa persona sabe y si esa persona verdaderamente está danzando el Espíritu Santo, y esa persona verdaderamente está hablando en lengua, o si esa persona verdaderamente está profetizando, o es el diablo profetizando, o es que esa persona está diablada. El nacimiento del Espíritu concuña los espíritus y dice, esto no es de Dios, o esto sí es de Dios. Pero cuidarnos, y si tú no tienes el don, tratar de hacerle ese don, porque puede terminar blasfemando al Espíritu Santo y si no tiene ese don. Porque la persona del nacimiento del Espíritu siente presencia amada, ve la presencia amada y sabe y si esa persona está demoniado o no está demoniado. En una ocasión, había una mujer danzando en una iglesia y se veía como estaba danzando en el Espíritu Santo. Me empezó a hacer cosas que no debe hacer. Empezó a tocar los hombres y supuestamente estaba en el espíritu y empezó a tocar el pecho, empezó a tocar el brazo, la pierna
y los hombres, y el hombre que estaba haciendo eso, ella estaba haciendo eso a hombre, el hombre pensaba que estaba ella del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, esta mujer está llena del Espíritu Santo. Alguien cogió su mano, la puso en su frente, la mujer se cayó en el piso, empezó a hacer como una culebra, sacó la lengua, los ojos se movieron para arriba. No, esta mujer no estaba llena del Espíritu Santo, estaba diabral. Y era importante de esa iglesia que había uno con decimiento de espíritu y sabía que esto era un demonio y no era del Espíritu Santo. El decimiento de espíritu sabe cuando algo no es del Espíritu Santo y lo reprende en el nombre de Jesús. Es importante saber esto. Una ocasión vino un hombre, predicó en una iglesia y el hombre tenía una botella de ron en su bolsillo. No se podía notar nadie porque tenía un vestido. Y el hombre predicó un mensaje, fue para el baño, bebió y nadie supo que el hombre era un borrachón y predicando en la iglesia. Cuando se dio cuenta, ya era muy tarde, esa iglesia no tenía ninguno que tenía decimiento de espíritu. Ok, ahora, hay el don de enseñar misericordia. Todos nosotros estamos llamados para dar misericordia. Y si alguien te hace daño, perdona a esa persona. Tener misericordia. Bienaventurado misericordioso porque ellos recibirán misericordia. Menos el que enseña misericordia es alguien que, vamos a decir una ocasión. Hay gente, hay una señora en una ocasión que su hijo se murió. Ella estaba llorando, no podía ser consolada por ningún hombre. Había gente que iba donde ella, la quería abrazar y ella no quería que nadie tocara, estaba emocionada completamente, nadie podía consolarla. Y un lloro, un llanto, un lloro y un llanto. Y vino un hombre, nadie sabe quién ese hombre era. Se sentó al lado de ella y empezó a llorar con ella por una hora. Los dos empezaron a llorar juntamente. El hombre no dijo palabra ninguna. El hombre se sentó al lado de ella y empezó a llorar y llorar y llorar y llorar. Y en el final ella se sintió consolada por ese hombre que no dijo palabra ninguna, que con la multitud de que trató de consolarla, trató de decir palabras. Porque ¿qué pasó? Este hombre tenía el don de enseñar misericordia. El don de enseñar misericordia siente lo que la persona siente. Aunque ese hombre no tenía hijos de sí mismo, después se dio cuenta, la gente vino a saber que este hombre no tenía hijos, no tenía esposa. Pero ese hombre tenía el don de enseñar misericordia, de sentir lo que la otra persona estaba sintiendo. Hay el don de dar, de ministrar, en otra palabra, que tú tienes y tú das. Tú no importa cuánto tú das para el ministerio de Dios y tú das al ministerio de Dios dinero. Y si tú tienes casa, tú estás dispuesto a dar tu casa para el ministerio de Dios. Tú estás dispuesto a dar tu carro para el ministerio de Dios. Tú estás dispuesto de dar $1,000, $100, $500, no importa la cantidad para el ministerio de Dios. Casi siempre la persona que tiene ese don de dar tiene también siempre está recibiendo dinero y es una persona siempre financieramente tiene dinero para poder dar así. Menos, es un don. La viuda que dio su último centavo, ella tenía ese don de dar. Aunque se quedó pedazo y quedó sin comida, esa viuda dio su mantengo, todo lo que tenía lo dio. Y Jesucristo dijo que ella ha hecho más de todo demás. Ok. Ahí es donde el ser líder. Eso también se consigue en Romanos 12:8 y 1 Corintios 12:28. De ser líder. Hay gente que necesita un líder. Especialmente las madres tienen ese don de líderes en su casa, con sus hijos. Los padres también. Y si tú eres cristiano. Los pastores deben tener ese don de líder. Porque la gente necesita un líder. Quiero ya mismo, cuando hable de
próximos dos y quiero llegar para atrás para el profeta. Y quiero dar un ejemplo acerca de eso también. Hay palabra de sabiduría. ¿Qué significa palabra de sabiduría? Alguien está pasando una situación y no sabe cómo salir de esta situación. Está pasando un problema y necesita un consolador. Necesita alguien que dé consejo. Y le diga, así tú debes hacer. Tú debes hacer esto, así, así, así. Y por el Espíritu Santo, esta persona va a la iglesia y el pastor habla de la situación que está pasando esa persona. Si esa persona no sabe nada, que no dijo nada al pastor, nadie dijo al pastor nada, o un hermano empieza a hablar y lo que el hermano dice, wow, así puedo salir de esta situación que yo mismo me metí. Entonces, este es el don de palabra de sabiduría. El principio de temor de Dios. El principio de sabiduría es temor de Dios. Da consejo cómo hacer, cómo resolver el problema de cualquier situación. El que tiene el don de palabra de sabiduría puede dar ese consejo. Ok, hay palabra de ciencia. Ciencia es conocimiento. El que tiene palabra de ciencia debe siempre pedir a Dios palabra de sabiduría. ¿Por qué razón? Porque hay veces que es importante, siempre lo tiene el pastor, muchos pastores lo tienen. Es importante saber, tener experiencia y de la cosa de Dios y poder explicar el problema. Menos también es bueno dar remedio de cómo puedes resolver el problema. Estos son los dones de espíritu. Son 18 ahí que hay. Yo quiero hablar de los profetas un poquito más. Porque la iglesia necesita profeta. Porque el profeta es atrevido. El profeta, no importa quién tú eres, te dice. Hay gente que no se quiere arrepentir en la iglesia. Hay gente que está en pecado. Y necesita un profeta que los reprenda. Que hable duro. Y el profeta es necesario para esto. Todo esto es para ayudar a la iglesia. Todo esto es para edificar la iglesia. Todo esto es... Hay gente que dice Pablo tenía todos los dones. Yo no creo que Pablo tenía todos los dones. Porque si fue así, Pablo no se pasaba junto con Silas, o no se pasaba con Bernabé, no se pasaba con Marcos, no se pasaba con Timoteo. Ninguna persona tiene todos los dones. Y no todo el mundo habla de lengua. A mí no me importa lo que dicen los pentecostales. No todo el mundo tiene ese don de hablar de lengua. Hay gente que dice, y si tú no hablas en lengua, tú no eres salvo. Mentira del diablo. El diablo quiere que tú sientas como tú no eres salvo. Yo digo que esas personas no son salvos. El don de lengua, no todo el mundo habla en lengua. No todo el mundo tiene todos los dones. Por eso la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo. La Biblia dice bien claro en 1 Corintios 12, no todo son de lenguas, no todo intérprete, no todo esto. Todo la iglesia, pues, ¿por qué Dios hizo así? Porque todos necesitamos ayudar a uno a los otros. Somos el cuerpo de Cristo, necesitamos usar el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, pero todos son miembros del cuerpo. Voy a leerlo de nuevo. 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fueron todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino mucho.
Si diré al pie, porque no soy de la mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si es la oreja, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, por eso no soy del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde está el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde está el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estará el cuerpo? Pero ahora son muchos de los miembros, pero el cuerpo es uno solo. En otras palabras, no todo el mundo tiene todos los dones. Vamos a dejarlo eso así. Y entonces, para la semana que viene quiero dar otro estudio. Posiblemente porque hablamos todo lo que hablamos. Oh, el que tiene el don de profecías, no crea que tu profecías es como la profecía de Isaías o Jeremías, porque la Biblia ya fue escrita. Pues la Biblia dice, no da permiso para examinar las profecías, si es de Dios o no. La Biblia ya fue escrita. La Biblia dice que pone la Biblia, se ha añadido toda la plaga de la Biblia, y si es quitada, se ha quitado del libro de la vida. Me voy a notar que esto está en Apocalipsis 22, 18 hasta 18 hasta 19. Todo la profecía debe venir. La Biblia dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. Necesitamos cuidarnos que profetizamos. Y que no nadie diga, que podemos tener una nueva revelación. Que la Biblia nos enseña menos. Dios me mostró que la cosa es ahora así. Eso es lo que empezó, dice Joseph Smith, y empezó la secta de los Mormons. Vamos a aclarar cada profecía que tú profetices, que sea, y si es algo fuera de la Biblia, sepa que es un demonio y no es de Dios. Examina los espíritus para ver si son de Dios. Ok. Que Dios bendiga a todos. Mi nombre es Pastor Harris Kakulidis. La iglesia está localizada en 341 East Tusculum Street, Philadelphia, PA 19134, Estados Unidos. Estos días de servicio son miércoles a las 7:30 y domingo a las 5 p.m. Estamos teniendo servicio en una casa. Y estamos teniendo estudio en esa casa. Para la semana que viene, posiblemente, no sé, pues seguramente, me no quiero dar un programa otro programa acerca de los abortos. ¿Por qué razón? Porque está pasando muchas cosas que debemos hablar acerca de esto. Muchos de ustedes no saben, menos la Pepsi, la soda Pepsi está usando bebé abortivo para dar sabor a la soda. Hay mucha pintura que la mujer usa en su cara que está usando bebé abortivo quemado para las cejas y cosas así. Y para la pintura. Estamos a cuidado que usamos. Que tú te puedes estar poniendo de tu cara un bebé abortivo en la cara tuya. Y estás bebiéndote una Pepsi. Acuérdate que yo te estoy diciendo que el Pepsi tiene bebé abortivo en sí. La soda Pepsi. Y vamos a estar hablando. Yo quiero hablar de esto posiblemente la semana que viene. Y hay muchas iglesias también que está aceptando los abortos y está diciendo que se debe abortar. La cosa está mala, hermano. Yo creo que Cristo viene pronto. Y necesitamos buscar de Dios. Este estado está corrupto. Este estado necesita arrepentirse. Estados Unidos necesita arrepentirse porque algo malo va a pasar en Estados Unidos si no se arrepiente. Ustedes piensan que la 9/11 fue malo. Cosa peor va a pasar. Yo he visto en sueños y visto en visiones que cosa peor va a pasar para Estados Unidos. Y si Estados Unidos no se arrepiente. Este estado está en una forma que increíble. Está dando permiso al casamiento de los homosexuales, lesbianas para que se case. Bajo el nombre de Dios. Y no debe ser así.
En la escuela se permite las religiones islam, se permite santería, se permite toda cosa, pero un niño no puede traer su Biblia en la iglesia. En la escuela. Y aún estamos viendo en la iglesia, mucha gente está viniendo dentro de la iglesia y no está trayendo su Biblia. Está como una iglesia católica. Tú vas para una iglesia evangélica y tú ves casi nadie con la Biblia abierta. Hay una apostasía. Hay mucha gente que ni está creyendo en la Biblia. Hay una apostasía que se ha metido, que estamos cuidando. Y es más que nunca, te digo, con todas estas cosas que estoy hablando, es más que nunca que tú uses tus dones espirituales. Tú tienes dones, úsalo. Y si tú has venido a Cristo, pide a Dios, yo quiero saber qué don tú me diste. Y cuando tú sepas el don que Dios te dio, empieza a usarlo. Empieza a usarlo. Para la gloria de Dios, empieza a usarlo. Porque estamos viviendo un tiempo que es increíble. Estamos en últimos días. Dios derramado su espíritu sobre toda la carne. Todo creyente. Cuando digo toda carne, estoy hablando de todo creyente. La Biblia, como dice en Joel, capítulo 2, está pasando. Mucha gente dice, esto vino el día de Susa Street, cuando Dios usó a William J. Seymour. Antes de esto, cuando Dios usó a John Wesley en 1800, antes de esto, 1700, antes de esto, cuando Dios usó a Martín Lutero, antes de esto, los dones estaban en efecto. Me paró porque paró en mucho tiempo, por razón que la iglesia no quiso usarlo. Y lo que tenían los dones, la iglesia empezaba a burlarse. Yo una ocasión iba a citar la ciudad de Dios que hizo el libro Augustine. El libro que hizo Augustine. Como ejemplo, que los dones sean efecto. Cuando puse a leer la ciudad de Dios, me dio una vergüenza para saber que San Augustine no estaba enseñando acerca de los dones espirituales, que esos dones podían estar efectos. Estaba enseñando acerca de adoración a muertos. Y que los muertos hacían ciertos milagros. Estaba metido en cosas que no se debe meter por la razón que se puede perder su alma. Y yo no creo que Agustín va a estar en el cielo. Mi opinión es Agustín no está en el cielo. Porque enseñó a la gente en pegatoria. Él fue uno que enseñó la doctrina de pegatoria y enseñó... se dejó llevar por Origen y se dejó llevar pegatoria, enseñó muchas cosas. Para la semana que viene te vemos, si Dios permite, y vamos a seguir